Hola, muchas gracias por ver el video. Esta vez vamos a hacer este gorrito para niña talla 6 meses. Vamos a trabajar con esta lana que es lana industrial. Y en la primera parte vamos a doblar en 2 y para la siguiente doblaremos en 3. Sacamos las agujas hacia adelante, 52 por 52. Y esta es la primera parte que vamos a trabajar, solamente la lana doblado en 2. Y así toda la fila. Vamos a tejer en tensión 3. Debemos tejer 15 filas. Son 15 filas y ahora vamos a agregar. Ahí agregamos más 1. Ahora son 3. Pasamos a tensión 5 y seguimos tejiendo. Debemos tejer hasta llegar a 30 filas. Ahí son 30 filas, ahora doblamos. Ahí ya tenemos doblado el tejido. Ahora ponemos el contador en 0. Tejemos 2 filas. Seguimos en tensión 5. Ponemos en H. Sacamos estas 3 agujas hacia adelante. Ya, y de ahí vamos a intercalar. Ahí. Y en este extremo tienen que ser 4 agujas hacia adelante. Usaremos este otro color que es plomo, lo mismo doblado en 3. Aquí damos la vuelta de esta forma. Ahí. Y ahora regresa. Ponemos en N. Ahora vamos a tejer con el color rosado. Ahora esta vez vamos a sacar 4 agujas hacia adelante, luego intercalamos. También debemos poner en H. Aquí está en H. Damos la vuelta. Ahí. Ahora ponemos en N. Ya tenemos 2 filas. Y otra vuelta sacamos las agujas adelante. 3 aquí. Luego iniciamos ya el intercalado. Aquí tienen que estar esta vez 4. Aquí ponemos en H. Cambiamos la lana.
Aquí arreglamos y ponemos en N. Y hemos tejido 60 filas. Ponemos el tensión en 4, el contador en 0. Sacamos las agujas hacia adelante y con esta aguja tomamos los puntos de este lado, ahí. Aquí está hasta el 17 que quedó. Ahora aquí desde 17 también. Ahí sacamos adelante las agujas y empezamos. Ahí tenemos hasta 17. Aquí el caso está en este lado, la lana también. Entonces tomamos puntos. Aquí un punto. Y pasa a ser ahí. Luego tejemos. Ahora de este lado también. Lo mismo. Ahí. Ahora tejemos y a este lado también. Y tejemos a este otro lado también ahora. Y así vamos tejiendo. Estamos en 16 filas. Ahora vamos a reducir aquí. Este es el 5 y aquí también está el 5. Ahí vamos a sobreponer un punto aquí y otro punto ahí. Y recoge uno ahí. Y a este lado seguimos.
Estamos en 40 filas. Nuevamente vamos a reducir al mismo, al 5. Aquí está el 5, ahí. Uno y de este otro lado otro, al número 5. Son 70 filas y hemos terminado de tomar los puntos de ambos lados. Aquí de ambos lados en el centro van a quedar 4 puntos, 2 por 2, ¿ya? Y viene a ser aquí, este otro. Aquí tenemos 4 y otro levantado. Ahora dejamos aquí 2 y aquí un punto reducimos, otros 2 y aquí otro punto reducimos. De este lado lo mismo, tomamos esto y tomamos este otro ahí también. Tomamos estos 3, estos otros 3, luego estos 3. Recorremos aquí. 1, ahí vienen a ser los 3 y estos 3 ahí. Han llegado a 12 por 12. En este lado está 12, lo mismo de aquí. Tomamos 3, otros 3, más 3. Ponemos aquí, recorren y esto más. Ahí se reduce a 12 por 12 y aquí vamos a tomar los puntos. Este 1 viene a ser, se sobrepone aquí, ahí. Luego ya tomamos en esta forma los puntos. Dejemos a este lado con dirección aquí, ahí. Aquí lo mismo hacemos, de aquí tomamos y sobreponemos ahí, ese 1.
tenemos que tomar los puntos de los que la lana está un poco más suelto. Aquí hay otro, eso saltamos y ahí, de esa forma. Ahí ya tenemos insertado hasta 45. Ahora vamos a poner la tensión en 5. Ahí tenemos 25 filas. Ahora lo que hacemos es doblar. Para eso tomamos desde acá . Ahí ya tenemos todo doblado desde acá. Ahora lo que hacemos es finalizar ya con todo. Aquí vamos a tomar 5 puntos. Será en tensión 7, ponemos el contador en 0. Son 65 filas ya y terminamos. Ahí tenemos ya un lado. Ahí ya tenemos terminado el gorrito para 6 meses. Tomando el borde hasta aquí son 12.5. Ya ahora esta parte de largo total, ahí. Desde ahí hasta aquí son 15 centímetros. Esto son 2 centímetros. Son 15 centímetros.